Bueno, buenas tardes de nuevo y muchas gracias por haber venido a esta quinta ya conversación de gastronomía en este año 2022, en que tratamos de hacer unas charlas, conversaciones informales, espontáneas, etcétera, ligando lo que es el mundo de la gastronomía con lo que es el mundo de la cultura en alguno de los campos. Cuando ha habido a veces ocasiones que lo hemos hecho con las artes plásticas, como cuando hablamos de los bodegones de Goya, en otras con Antonio Luis Adúriz lo hicimos con el cine y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ligado hasta cierto punto a lo que ellos tienen con ese ciclo de películas con el Festival de Berlín. Y hoy pues tenemos un dúo, yo creo que de lujo, en la sala, que es formado por Juan Delibes y Luis Alberto Lera. Luis Alberto Lera, ya saben que es un lugar, ahora se ha convertido en el lugar moderno de peregrinación. Ahora vamos a Castroverde de Campos, como antes íbamos a la Cala Montjoy, donde Ferran Adrià. Pues ahora vamos a Castroverde de Campos a dejarnos llevar por completo por la fantasía del gran rigor o, como diría de Almudena Villegas, nuestra académica cordobesa, por el saber del sabor, que siempre es una cosa importante. Entonces se da una circunstancia, además muy curiosa, que Luis Alberto Lera tiene un libro fundamental, que es un libro Cultura, Gastronomía, que ha hecho un libro de 444 páginas y muy bien fotografiado, además, y muy bien contado, que fue imprenta o se entregó para imprenta el 17 de junio de 2020, justo 100 años después de que el 17 de junio de 1920 naciese Miguel Delibes, nuestro gran escritor castellano que ya conocen y demás, y que es uno de los puntales absolutos de la literatura española eterna, imperecedera. Y el libro está prologado por Juan Delibes, y Juan Delibes le tenemos aquí, con lo cual la unión literatura-gastronomía está ahí, en la mesa. Y yo creo que lo más importante de todo, vamos a hacer este plan, luego haremos todos los toques espontáneos que parezcan, que salgan y demás, pero vamos a empezar con una exposición sobre la cultura de la caza de Juan Delibes. Juan Delibes ha dirigido durante muchos años una revista Trofeo de caza, canales de televisión, también sobre el tema especializado de caza. Ha llevado esa asociación del Instituto o Asociación de Pesca y de Caza con un rigor durante más de 17 años, y yo creo que es una de esas grandes autoridades en el conocimiento de esa cultura de la caza que está ahí, a veces, pues un poco, deteriorada por mentes que no saben lo de la fuerza que tiene la caza en el mundo de la naturaleza. Pero, en fin, de todo esto, yo soy un aficionado y él es un súper profesional. Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Luis Ángel. Buenas tardes a todos. Veo muchos amigos y amigas que no esperaba encontrar. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión estar en este foro tan erudito y tan interesante, y encima acompañado de tan buenos amigos, pues mucho más. Bueno, me he apuntado, he hecho unos apuntes que nunca hago, bastante largos, porque también me da miedo en una charla compartida pasarme de rosca, con lo cual, aunque no me gusta nada y no suelo hacer parte, lo voy a medio leer lo que he escrito con idea de ajustarme un poco el tiempo. Cazar, como todo el mundo sabe, ha sido una de las actividades más antiguas de la humanidad, constituyendo una práctica habitual del Homo sapiens y sus ancestros desde hace centenares de miles de años. La caza ha evolucionado enormemente a lo largo de la historia de la humanidad, convirtiéndose en una actividad menos trascendente para la supervivencia humana con el auge de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la caza ha continuado teniendo un enorme protagonismo hasta nuestros días, bien desde un punto de vista alimentario. Recordemos, sin ir más lejos, que en la mayor parte de la España rural, hasta mediados o avanzado el siglo XX, se alimentaban casi de conejos. De conejos era un alimento habitual de la España rural. Entonces, la caza ha tenido una importancia en ese sentido hasta ayer mismo enorme. Bien como herramienta de control de poblaciones que crecen de manera exponencial al faltar los depredadores naturales que los controlan,
Y también restringirse la caza en ciertas zonas, como está ocurriendo ahora en los entornos urbanos. ¿Quién me hubiera dicho a mí de niño que iba a haber Madrid lleno de conejos, de jabalíes, de loros, perdices? Veo a veces con la bicicleta cuando voy, palomas torcaces que se meten en los jardines, no lo hubiera podido creer. Están, entre otras cosas, porque son ecosistemas que les favorecen, en los que no tienen depredadores y además, si nadie les molesta, pues viven muy bien. Y también puede ser una actividad recreativa que proporciona una renta económica muy importante para regiones rurales desfavorecidas. Yo cazo mucho en zonas de la llamada España vaciada, zonas remotas de sierras de Zamora, de León, desde hace décadas. Y en todos los pueblos donde he cazado, la renta más importante del ayuntamiento, sin duda, es la que proporciona, la renta anual que proporciona la caza, el alquiler de los derechos de caza. Eso no hay que olvidarlo porque hay gente que lo ignora muchas veces. La caza sostenible y respetuosa, además, es una vocación de la que han surgido buena parte de científicos, grandes científicos y grandes naturalistas de los últimos siglos. Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, era cazador. Asimismo, el prestigioso zoólogo Alfred Brehm, alemán, tenía un librote gordo que era, bueno, incluso en nuestras épocas, tengo varios compañeros biólogos de promoción de carrera, yo recuerdo leer el Brehm, había cosas que nos daba la risa, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, decía, como todo el mundo sabe, los monos son loros alados, decía una cosa. No, pero era lo más erudito que había hasta finales del siglo XIX. Pues Alfred Brehm era también un gran cazador. Acabo de leer un libro ahora de John James Audubon, que es el padre de la ornitología en Estados Unidos. Es un libro muy bonito en el que viaja a lo largo del Mississippi y viaja con su escopeta y su perro a todas partes. Y lo que hace es, recuerdo que antes de comprarlo, lo leí en El País, la crítica, que se publicaba por primera vez en España hace un año y medio este libro, y el crítico estaba sorprendidísimo, pero claro, lo que hace también es pegar tiros por todas partes. Bueno, Audubon pues también era un gran aficionado a la caza y además le encantaba que le retrataran con su escopeta y su perro de muestra. Hay un libro, La España inexplorada, de Abel Chapman y Walter Buck, exploradores ingleses de finales del siglo XIX que vinieron a España a colectar rapaces, eran grandes cazadores, los dos para el Museo de Londres, eran también grandes cazadores. Entre los más recientes podemos citar al propio Félix Rodríguez de la Fuente, el gran cetrero, al padre de Doñana, Juan Antonio Valverde, paisano mío y gran cazador. Tenía un problema en una pierna que la tenía completamente recta, la rodilla no le giraba y eso le impedía pues cazar todo lo que él le hubiera gustado, pero su hermano Carlos era el mejor cazador que había en Valladolid, la escuela de todos los jóvenes que queríamos ser cazadores. O bien, otra sorpresa que me llevé, el catedrático de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid, fallecido tempranamente, José Antonio González Bernaldez, al que yo no conocía, pero un día cuando yo dirigía Trofeo me escribió una carta, yo me quedé helado, digo, bueno, seguro que algo no le ha gustado, que va, todo lo contrario, habíamos publicado un artículo sobre cartuchos de caza, cartuchería que se vendía en España con datos que proporcionaba un ordenador de todo, de plomeo, de presiones, y le encantó y me llamó no solo para felicitarme, sino para sugerirme que lo podía incluso mejorar añadiendo ciertos parámetros científicos. Me encantó. Resulta que era cazador también. Bien, hago esta introducción porque, como creo que todo el mundo sabéis, la caza se halla en momentos difíciles en nuestros días, hasta el punto de que una parte de la sociedad exige su supresión. En un planeta como el nuestro, superpoblado, en el que el campo ha perdido entero respecto a la ciudad, está desapareciendo la cultura rural, de modo que muchos urbanitas desconocen por completo el papel histórico y actual de la caza y la denostan. Quizá con una visión demasiado simplista, interpretan que se trata solamente de la agresión gratuita a un animal y lo ven inadmisibles. El problema es que esta visión sesgada y real se extiende como una mancha de aceite en los colegios. Es frecuente que los profesores aleccionen a sus alumnos y les predispongan contra la actividad cinegética.
En política hay grupos de tendencia ecologista y animalista que propugnan directamente la supresión de la caza. Y es una posibilidad mucho más cercana de lo que creemos, porque antes nos parecía imposible que en unas elecciones surgieran ciertos resultados, pero tenemos montones de ejemplos a nivel mundial que puede ocurrir en cualquier momento, y hay partidos políticos que proponen eso, la supresión directamente de la caza. Y si se acabara la caza, se perdería una parte importante de nuestra identidad, así como de nuestra cultura. No hay ninguna duda. Dentro de la extensa cultura venatoria debemos destacar, sin ningún género de dudas, la cultura gastronómica, ampliamente desarrollada durante siglos en todo el mundo. La cocina de caza ya era popular en las culturas romanas y griegas, continúa con los grandes banquetes de caza en las sociedades feudales y se refina y sofistica hasta el extremo a lo largo de los siglos XVIII y principio del XIX, fundamentalmente en Francia y en Centroeuropa. El refranero español es curioso porque está lleno de ejemplos que pone de manifiesto, yo creo que ensalzan en demasía casi las cualidades de la carne de caza. Fueron felices y comieron perdices, conejo, perdiz o pato, venga al plato, ave que vuela a la cazuela. Del conejo lo que mira al cielo y de la perdiz lo que mira al suelo. Se refiere a que, al parecer, el autor del refrán piensa que lo mejor del conejo son los lomos y lo mejor de la perdiz las pechugas, algo que sería discutible, pero bueno. Sería mejor la mejor ave la perdiz si no fuera más gustosa la codorniz, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo una importante recopilación de refranes y es que hay cientos y cientos, muchos de los cuales referidos a las cualidades culinarias de las piezas de caza. Hay aspectos de la caza que siempre, de la cocina de caza, a mí me ha atraído mucho la cultura de la cocina de caza, que siempre me han atraído especialmente. Uno de ellos es el que hace... es la maceración que deben llevar a cabo algunas de las especies. Es un tema, leí mucho acerca de esto, que fue durante el siglo XIX, bueno, una cosa importantísima en Francia, en Centroeuropa, los días, qué piezas se debían macerar y cuántos días se debían dejar. En Francia lo llaman el faisandage, deriva del francés faisandage, sería como se escribe, y no es otra cosa que los días que tiene que pasar un animal antes del consumo. Es curioso porque el nombre viene del faisán. El faisán no es una pieza de caza europea, es asiática, introducida en Europa, pero a lo largo de los siglos, parece ser, sobre todo en Centroeuropa, en Francia, en Gran Bretaña, se convirtió en la pieza principal. En España no, pero en estos sitios sí, y de ahí deriva la palabra faisandage, que es la maceración. Hay muchos refranes que hacen testimonio, hacen referencia a este proceso de maceración, como la perdiz en la nariz, que huela, el conejo corriendo, la perdiz oliendo, tapar la nariz y comer la perdiz. Yo recuerdo haber leído que algunas aves de caza había que colgarlas, como las perdices, del pico y esperar hasta que se cayesen para comértelas. Hombre, supongo que eso sería un error, porque luego, pensándolo bien, si cuelgas cualquier pájaro del pico, te mueres tú antes de que se caiga el pájaro, porque se quedaría el esqueleto colgado, pero seguiría colgado, no se caería. A lo mejor viene a cuento por un cuadro italiano en el que aparecen dos serretas, son dos patos que no hay en España, dos serretas colgadas de la lengua en proceso de, se titula Patos colgados en proceso de faisandage. Entonces están colgados de la lengua, eso sí que me encaja más. Cuando se pudra la lengua, a lo mejor consumirlo. En general se tiende a exagerar cuando se describen estos procesos de maceración. Un famoso gastrónomo francés del siglo XVIII, que se llamaba Grimaud de la Reynière, decía que un faisán abatido el martes de carnaval no podía ser comido antes de la Semana Santa, lo que equivalía a unos 40 días de espera, lo que quería decir que se lo iban a comer completamente podrido, habida cuenta que entonces no había salas de frío como hay ahora. En fin, el faisandage, que a mí siempre me ha parecido muy interesante, hoy ha perdido casi todo su prestigio, digamos, y significado. No tiene tanta importancia como tuvo antes. Otro tema que siempre me ha apasionado de la cultura de caza es la preferencia o no de los españoles por las liebres o los conejos.
Como es sabido, en Francia y Centro Europa la liebre constituye una delicatessen que se mima su cocina hasta la gran sofisticación. Y tengo la sensación de que en España no ocurre lo mismo, al menos hasta ahora, en que hemos comenzado a desarrollar una mayor cultura de caza. Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros, opinaba como yo. Decía que los españoles prefieren el conejo a la liebre. En su día hay unas cartas muy interesantes que escribió Víctor Hugo, el célebre literato francés. Vino a una boda real a Madrid y escribía cartas a su amada que se han publicado, luego se han recopilado y se han publicado. Y en una de ellas decía: en España abundan muchísimo las liebres, que mueren de viejas viendo a los españoles comer conejo. Decía consternado completamente, como diciendo, pero ¿cómo es posible que los españoles no lo aprecien, ¿no? Bueno, y se comenta que esta relativa aversión hacia la liebre y preferencia por el conejo que se atisba en nuestro país puede tener origen en reminiscencias árabes, en lo que es el halal, el sangrado de las piezas. Como se sabe, la gracia de una liebre, Luis nos lo contará y lo sabe mejor que nadie, es su sangre, aprovechar su sangre para el guiso. La sangre también proporciona un color muy oscuro que hay gente que lo mira con cierta aprensión. Es lo rico, precisamente, de las liebres, ¿no? Pero bueno, algunos autores españoles como Josep Pla decían que en España se aprecia menos la liebre simplemente porque es más escasa que en Francia, cosa que puede ser cierta en Cataluña, pero no creo en el resto de España. Otro aspecto muy interesante es la teoría de buena parte de los gastrónomos, de los chefs, de que la carne de caza debe estar siempre poco hecha, casi sangrante, que quizás se contrapone con la de otros cocineros que dan prioridad a la textura de la carne y, en definitiva, a que esté blanda. Y en ese sentido hay que decir que no todas las piezas de caza son iguales, ni siquiera dentro de la misma especie. Hay que tener muy en cuenta la edad de los animales que comemos. Los puede haber jóvenes, los puede haber viejos. Y creo que los cazadores sabemos bien que hay, por ejemplo, perdices duras como piedras, cada vez más, ya que las perdices están disminuyendo y tienden a sobrevivir en los cotos de caza las más viejas. Son más listas, vuelan más lejos y se tiende a cazar los pollos, los jóvenes del año, que son los mejores para comer, y tienden a sobrevivir las viejas, las más duras. Mi padre, Miguel Delibes, en un artículo titulado Las nuevas perdices, describía, creo que con bastante acierto, cómo han cambiado las perdices a partir de mitad del siglo XX. Decía que era otra perdiz diferente a la que él conoció de niño. La perdiz, como la mayor parte de las gallináceas, es un ave al que le gusta más apeonar, andar por el suelo, que volar, le cuesta volar. Y es un ave que al cabo de 2 o 3 vuelos lo normal es que se cansara y le saliese a tiro al cazador. En fin, las perdices de hoy se han convertido en aves hostigadas permanentemente al acecho, capaces de levantar el vuelo a larguísima distancia, fuera de tiro, y no una vez, sino todas las veces que haga falta a lo largo de una jornada. Esas perdices son tan diferentes para comer que su carne no tiene nada que ver con las perdices de antaño, resultando dura, seca y fibrosa y de muchísima menos calidad gastronómica. Guiso yo con mucha frecuencia perdices silvestres, siempre os hablo. La perdiz que vamos a comer en casi el 100% de los sitios de granja, no tiene nada que ver. Esas perdices, las de granja, tienen como mucho 1 año, están siempre tiernas y blandas. Pero la perdiz silvestre que comemos puede tener ese problema, que la mayor parte son duras. Como digo, guiso con frecuencia perdices, y creo que mi padre tiene bastante razón. Una perdiz vieja y fibrosa, hagas lo que hagas con ella, es gastronómicamente de mucho menor nivel. La puedes ablandar dejándola 5 horas o 6 en la cazuela, pero ya es peor, ya es más seca. Mi padre decía textualmente en su artículo: la perdiz en el plato no es lo que era. La perdiz nacida del sobresalto y el ejercicio, al eliminar las grasas, se ha convertido en un pájaro fuertemente musculado, a menudo duro y con frecuencia insustancial. No se trata de la pechuga estoposa, sino de los muslos, hasta ayer una delicia para el paladar, correosos y secos. Decía también: esta nueva perdiz debe alumbrar un refranero gastronómico menos optimista que el vigente. Hace referencia, lo dice en varias ocasiones, que el refranero
es demasiado optimista con la carne de caza, porque la pone por las nubes y dice que en el caso de las perdices debería cambiarse. Bueno, la carne de caza es sana, sabrosa, menos grasa y más digerible que la carne de animales domésticos. Una perdiz tiene 3 veces menos grasa que un pollo y una cierva un 25% menos grasa que la carne de una res vacuna. La carne de caza siempre ha sido sinónimo de calidad e incluso de exquisitez para el paladar. En los últimos años, siglos, 2 siglos diría, se ha puesto de moda la caza de trofeos. Es decir, se caza mayor en buena medida por los cuernos, por los colmillos que tiene, se valoran los cuernos y colmillos de animales viejos, y cuanto más viejo, bueno, pues más valor, dan medallas de oro a los que tienen más puntuación y demás. Y eso ha dado lugar a que algunos cazadores se limiten a cortar la cabeza del animal y sin llevarse la carne. Bueno, puedo explicar que esta moda de la caza de trofeos viene de Centro Europa. Y yo entiendo por qué. No ha venido nada mal. Hasta finales del siglo XVIII, ¿qué se cazaba? Todo lo que aparecía por ahí. O sea, una cría, una hembra, un macho grande, un macho pequeño, todo lo que aparecía se cazaba. Entonces, como los medios técnicos, las armas iban siendo cada día más sofisticadas, pues hubo problemas. Algunas especies casi se han extinguido, sin casi, a consecuencia de una excesiva presión cinegética. Entonces pienso que la caza de trofeos, es decir, no disparéis a todo, disparad solo a los más viejos, a los que tienen los cuernos más grandes, vino muy bien en ese sentido. Por ejemplo, las cabras de la Sierra de Gredo, las cabras monteses, que estuvieron a punto de extinguirse y Alfonso XII las salvó creando el Coto Nacional de Gredos, ya con esa mentalidad de cazar solo trofeos y dejar tranquilas a las hembras, a las crías, a los machos jóvenes, en fin. Hoy se podría hablar mucho más sobre este tema porque cazar solo trofeos tampoco es conveniente. En la ganadería, si quitas lo mejor, terminas degenerando. Pero bueno, esa es la razón que la hubo. Hoy día, que abunda sobremanera la caza mayor y que sacarla del monte requiere un esfuerzo considerable, hay que imaginar, como me pasa a mí, un cazador solo en una zona muy agreste, cómo sacas la carne de un ciervo de 200 kilos. Bueno, pues el abandonar la carne es más frecuente de lo que parece, pero desde mi punto de vista constituye una falta de respeto al animal que exige una muerte más digna. En los Estados Unidos, en América, está rigurosamente prohibido no llevarte la carne de lo que caza bajo severísima sanción. En las cuadrillas de cazadores que cazan conmigo en las zonas remotas de León, de Zamora, les tengo absolutamente prohibido disparar sobre algo que no se vayan a comer. Es decir, ahora, por ejemplo, hay problemas de jabalíes, hay hasta exceso. Incluso ahora estos años con la pandemia ha habido muchas menos cacerías. El jabalí está provocando muchos problemas, no solo en las ciudades, es el transmisor, el vector de la peste porcina que está en la frontera española. Ya ha ocupado casi toda Europa. Y bueno, si entra, pues a lo mejor no podemos exportar los jamones de pata negra. Puede ocurrir si tenemos la peste porcina africana. Entonces, hay países que están dando subvenciones por quitar jabalíes. Nosotros en León hay días que vemos montones, pero yo, si no lo vamos a comer, prohíbo disparar sobre un jabalí o sobre lo que sea. Me parece una falta de ética inadmisible hacia el animal. En fin, hay que decir también que en España hay una cultura gastronómica, sobre todo de la caza menor, que es la que ha abundado toda la vida. Sin embargo, ahora ocurre absolutamente lo contrario. No hay perdices, no hay liebres, conejos depende, pero lo que hay es muchísima caza mayor. Lo que pasa es que no sabemos cocinarla, casi. Entonces no sería malo cambiar ese paradigma, esa cultura de la caza, para que la gente aprenda a aprovechar y a cocinar bien la caza mayor también. En fin, la cocina de caza ha inspirado a algunos autores literarios que se han hecho referentes en este arte. Podríamos citar sin duda a Néstor Luján, a Álvaro Cunqueiro, a la propia Emilia Pardo Bazán, que además de reivindicar el feminismo, como no le debían hacer mucho caso en su época la pobre, escribió 2 tratados de cocina importantes. Yo no lo sabía, me he enterado preparando esta charla y me ha gustado, me encantaría tener acceso a ellos. Mi padre fue siempre un gran devoto de la cocina de caza, la afición que trasladó a toda nuestra familia. Recuerdo perfectamente nuestras jornadas de caza menor,
mi padre tenía un diario, siempre apuntaba lo que cazaba cada domingo, íbamos todos, pero también apuntaba, le daba una importancia capital lo que se llevaba a casa. A casa no te llevas en una cuadrilla de caza menor, de perdices, conejos libres, no se lleva cada cazador lo que caza él, no. Se considera que la caza en cuadrilla es una caza, es un esfuerzo común, entonces se reparte entre todos, incluso entre el que no haya cazado nada y el que haya cazado media docena de perdices. Entonces se hacen lotes equitativos, se sortean y cada uno, cada cazador se lleva un lote. Mi padre apuntaba rigurosamente en su diario el lote que le correspondía porque le parecía importantísima las piezas que llevaban a casa. Pues 2 liebres, 5 perdices, una paloma torcaz y 2 conejos. Total, que en una familia numerosa como la nuestra, pues comíamos caza por lo menos 2 veces a la semana y disfrutábamos mucho. No llegué a conocer a mi abuelo paterno, aunque siempre he tenido en mente, murió antes de que naciera yo, de que se trataba de un hombre sosegado, educado y pacífico en extremo. Sin embargo, mi padre nos contaba que solamente una vez perdió los papeles, por completo. Era cazador, modesto, y un día que cazó una becada, que se cazaba una al año, o cada 2 años una, la becada es el plato gastronómico estrella estelar por antonomasia, se la dio a su mujer, a mi abuela María, y a mi abuela se le quemó. Entonces parece ser que no dijo nada, que cuando empezó a comer y se dio cuenta, se levantó el hombre tranquilo, pacífico, educadísimo, cogió el plato, lo estrelló contra la pared y se marchó, dejando boquiabiertos a todos sus hijos que jamás le habían visto en esa actitud. Esa historia la cuento porque mi padre la contaba mucho y a mí me hacía gracia. Como digo, en nuestra casa comíamos caza sobre 2 días a la semana, 7 hijos, 2 más los padres, y nos encantaba. Mi madre las hacía los honores, cocinaba muy bien. Y recuerdo, sobre todo las perdices, las solía hacer estofadas al chocolate. La liebre la metía una noche en emulsión de vino tinto con ajos, laureles y especias. Y estaba buenísima también. No sé cómo ligaba luego la salsa, que la quedaba exquisita, vamos, exquisita. Creo que todos los 7 hermanos hemos copiado un poco las recetas de nuestra madre y seguimos comiendo entusiasmados. Yo regalo a mis hermanas, por ejemplo, que viven en Madrid, no cazan, todos los años intento regalarlas lo que puedo de perdices, alguna liebre, y me consta que las hace muchísima ilusión. A veces en mi casa había problemas, por ejemplo, con las codornices. Las codornices son pequeñitas, como sabéis, se cazaban en verano y a lo mejor en verano estábamos muchos en la casa del norte de Burgos que tenían mis padres. Y había jornadas que a lo mejor había medio centenar de codornices en nuestra casa. Entonces, ¿quién pelaba esas codornices? Mi madre, que era la intendente de la casa y llevaba las riendas de toda la logística, después de cenar siempre nos ponía en fila cada uno y decía, bueno, el que quiera comer codornices mañana tiene que pelar. Entonces nos poníamos todos a pelar, a chamuscar y a limpiar las codornices de manera que el medio centenar o las que hubiese, era verdad además, el que no pelara no comía. Recuerdo algún cuñado mío que se casó con una hermana pues que le daba repelús y no tuvo más remedio que aprender porque era ley de vida, vamos. En fin, mi padre apenas ha escrito específicamente sobre cocina de caza, aunque en todas sus obras y capítulos de muchos libros hace referencias al tema. Su plato preferido, y probablemente el de toda la familia de Libes, eran las codornices estofadas. En el capítulo del libro Con la escopeta al hombro, titulado La codorniz en la mesa, mi padre se deshace en elogios hacia la calidad gastronómica de la pequeña gallinácea, afirmando, decía, que no estoy muy de acuerdo, que se cocine como se cocine, siempre sale bien. Decía, es como un tentetieso de los que teníamos de niño, muñeco de esos que le tiras y se pone de pie siempre. No estoy muy de acuerdo. Decía que más que huesos, la codorniz hay que chuparla tanto casi como el marisco, parece que la codorniz tiene espinas. Y luego diferenciaba, que estoy completamente de acuerdo con él, la calidad gastronómica entre las codornices de agosto, de principio de temporadas, delgaditas, y las de septiembre, que están a punto de migrar a África y están llenas de grasa, que son de un valor gastronómico impresionante. Comentaba algo que vi junto a él en numerosas ocasiones, cómo basta que caigan 4 gotas de lluvia para que las codornices se carguen de grasa casi al instante. Escribía mi padre, es un hecho comprobado que el mágico metabolismo de la codorniz
le permite transformar el agua en manteca prácticamente en 24 horas. Parecía un milagro, pero era verdad, estábamos en Sedano, un mediodía, llovía esa tarde y sabíamos que las que íbamos a cazar la mañana siguiente, de golpe y porrazo, iban a tener una capa de grasa, y así eran mucho mejores para comer. Bien, en mi casa la becada se considera el plato estelar, aunque siempre nos gustó más la codorniz, quizá porque se cazaba una al año. Miguel es mejor cazador y caza muchas más, y en su casa las he comido muy ricas. Mi madre las hacía muy bien al horno, con una tostada en la base, con un paté que hacía con los intestinos de la propia becada, pero entre 7 hijos y 2 padres, pues roías un huesito del ala y te... Y en fin, ya termino diciéndoos que la gastronomía de la caza ha sido y es un activo cultural muy importante en muchos países, particularmente quizá en Francia. Me encanta ver que con el auge de la gastronomía en nuestro país, el valor de la cocina de caza se renueva gracias a grandes maestros como Luis Alberto Lera, que tengo a mi lado. Sacar el máximo partido culinario de una pieza de caza es una obligación y supone, en definitiva, respetarla al máximo y justificar que se le ha dado una muerte digna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Fíjate, me he acordado, estaríamos contigo como con tu padre 5 horas, unas 5 horas con Mario, 5 horas con Juan, escuchándote todas las cosas que nos has dicho, que nos puedes decir de este mundo de la cultura gastronómica de la caza. Interesantísimo todo lo que has dicho. Vamos a complementarlo ahora con lo que nos diga Luis Alberto Lera. Y yo, claro, estaba apuntando, digo, le voy a proponer a Luis Alberto, pero Luis Alberto, como tenemos mucha confianza, me decía, no, tú lo que quieras, tú me preguntas a mí y luego vamos hablando y todo eso. Iba a proponerte pues como 5 cosas, pero luego me han salido 6 para hacer las 5 horas con Juan, con Mario y con todos los que estamos aquí. Si tú quieres, veo que tienes apuntes ahí tomados y seguro que vas a decirnos cosas interesantes, pero yo creo, si en un momento determinado encuentras posibilidades, me gustaría que nos hicieses un comentario, en principio, de algo que ha dicho. Natalia se asusta de lo que te voy a preguntar, pero de lo que nos ha dicho Juan, de la liebre, porque han tenido en Castroverde de Campos, antes de ayer, un día entero dedicado a la liebre, interesantísimo desde el punto de vista científico, con gran cantidad de ponencias por lo que hemos visto, y él ha cocinado. Entonces a mí me gustaría que nos contase un poco si las liebres las ha hecho estofadas con chocolate o de qué manera, o a la royal, como se suele decir, o lo que sea, que nos hable un poco de la liebre, la importancia de la liebre hoy. Después, si puedes y si te viene bien, siempre tú hablas con un calor especial de 2, por lo que yo he detectado, de 2 de las aves. Una es el pichón, porque es el ave representativa, el ave de la casa, es de la familia. El pichón de la familia de los Lera en Campos. Y otra que siempre la tenemos como ideal, la emperatriz, como de ahí, de Tierra de Campos y del mundo de la caza, como decía Juan, que es la becada. La becada tenemos, cada vez que tenemos el acontecimiento de una becada es algo verdaderamente portentoso. Hay una cosa que a todo el mundo con el que voy a Lera, al restaurante, y con el que va a ir, y eso hacemos siempre un comentario que es sorprendente y que yo quiero que él lo matice. Siempre decimos, hemos comido en Lera, caza, 5 platos, 6 platos. Nunca he tenido la digestión tan sana como después de tomar caza. Ninguna pesadez, ninguna acidez, ninguna... ¿Cómo diablos te las arreglas para conseguir unas digestiones tan ligeras? Porque hay un fondo. Eso no viene porque sí, sino viene por algo. Y luego la última cosa ya, pues sí que me gustaría que nos contases un poco el paisaje donde estás, el paisaje sea Tierra de Campos con los palomares, que a veces siempre decimos, ese es el paraíso moderno, ese paisaje llano, diferente de Castilla a Tierra de Campos, todo ese color que se ve por ahí. Y cuando te vemos a ti, o te intuimos o no lo cuentas, que sales con los perros a cazar y demás y todo esto, pues ya vemos que esa es la felicidad posible en esta vida. Bueno, eso te dejo para que lo desarrolles. Bien.
Pues nada, muy buenas tardes a todos y bueno, es un honor estar aquí primero por la invitación de Juan Ángel, que es parte de la familia ya, ¿no? Es parte de la casa, tanto él como Concha, y por estar con Juan, que es amigo, soy un admirador absoluto suyo y sobre todo siempre soy muy admirador de la literatura de Miguel Delibes, ¿no? Yo creo que todos los otoños empezaba un libro de Miguel Delibes, soy muy malo porque luego me aburro y dejo de leer y mis horarios son horribles, pero todos los otoños me propongo siempre leer un poquito de Miguel Delibes porque para mí el otoño es como una especie de reencuentro. Yo siempre digo que mis años empiezan en vez de en enero como el resto de mortales, los míos empiezan en octubre, que es cuando empieza la veda. Entonces yo cuento los años y digo, empiezo el año y es el 12 de octubre. Yo, no, cojones, que esto empieza el 1 de enero, ¿no? Pues los míos empiezan el 12 de octubre y siempre en otoño intento un poco como ese reencuentro hacia adentro. No me quiero poner místico, pero también es que lo llevo viviendo siempre, ¿no? Leo un poco sobre caza, leo un poco a Miguel Delibes, me encuentro un poco más con Castilla y empiezo un poco a intuir esa veda que va a llegar. Miguel mira porque le pasará lo mismo, a todo cazador nos pasa lo mismo. Cuando va llegando la veda te empiezas a poner nervioso, ya no duermes por las noches, no sabes qué está pasando, pero bueno, sabes que algo hay ahí. Y a mí me quedan 12 días ya, que 15, y estoy deseando ya poner los perros a correr. Y bueno, esta es de las pocas charlas que no me he preparado, pero no me he preparado porque sabía que Juan iba a dar tanta información y tan buena que no era necesario, ¿no? Entonces sabía que iba a ser muy interesante lo que iba a contar y yo quiero hacerlo un poco más ameno y que me preguntéis si es necesario y como ha hecho Juan Ángel, pues iremos parando para a lo mejor aportar algún dato técnico sobre cocina, que también es interesante, porque veo que hay cazadores, veo que hay gente amante de la gastronomía, entonces podemos dar algún dato técnico sobre la caza. Bueno, yo empiezo a cazar muy joven, empiezo a cazar con los galgos con 7 años y muchas de las cosas que cuenta Juan, pues las he vivido, las vivo, pues sobre todo porque yo empecé a cazar muy pequeñito, mis padres tenían un bar de pueblo, con lo cual yo tampoco, mi abuelo materno cazaba, empecé a cazar con mis tíos, pero sobre todo hay un personaje en mi vida, que es Abundio, que era el alguacil del pueblo, que era cojo, y cazaba en una burra. Entonces mi padre me mandaba con él todos los domingos a la marcha de caza. Entonces yo marchaba con el hombrico íbamos 10 o 12 en la cuadrilla, todo gente mayor, iba un poco de morralero, me sentía un poco como el nini de la rata, ¿sabes? Era como un aprendizaje constante en el que ibas aprendiendo las tierras liebreras, ibas aprendiendo el clima, los caminos que tenía el liebre, viendo las huellas, si iba a llover, si no iba a llover. Entonces yo fui aprendiendo esa cultura de la caza a palos también, porque me tenían todo el día corriendo, vete para allí, vete para allá. Estaba todo el día perreado por ellos, ¿no? Pero también, ahora con el paso del tiempo y a lo largo de la vida, doy gracias por haber empezado la caza así, ¿no? Y siempre entendí la caza como un medio de subsistencia. Bien lo que has dicho, ¿no? De la caza menor, cuando había tanta, pues en todos nuestros pueblos se comía perdiz, se comía liebre, se comía conejo, codorniz, y la caza mayor apenas existía, ¿no? Caza mayor, yo recuerdo cuando al restaurante nos mandaban caza mayor, bajaba un señor desde Brañosera hasta Sagún con su coche, nos dejaba un ciervo y un jabalí desde el maletero en unas sábanas, lo montábamos al coche de mi padre y lo traíamos a Castroverde. Es decir, no había existido todavía los mataderos de caza mayor, luego ya empezamos a trabajar con empresas que nos mandaban la caza mayor, pero nuestra cultura gastronómica en la tierra de Campos nunca existió la caza mayor, ¿no? Y la caza menor se transmitía como un método de subsistencia, es decir, esto pasaba de generación en generación, como que la caza había que cuidarla, había que honrarla porque era un medio de subsistencia en nuestra zona, no había otra cosa, ¿no? Obviamente había gallinas, había cerdos, había vacas, pero el medio de subsistencia en muchas zonas era la caza. Yo siempre cuento una anécdota que es muy curiosa. Mi madre es de Bolaños de Campos y está a 4 kilómetros de Castroverde. Bolaños de Campos era un pueblo en el cual la gente quizá económicamente iba un poco mejor, todos tenían una vaca, mataban una ternera, todos tenían cerdos, todos tenían gallinas. Y Castroverde, que era un pueblo en el cual casi todo el término municipal pertenecía a varias de las familias con dinero, había mucha más gente obrera. Entonces su economía era mucho menor, incluida la de mi abuelo, que era obrero de uno de esos hombres de Castroverde. Entonces la cultura gastronómica en 4 kilómetros cambiaba por completo. En Bolaños todo el mundo hacía cecina, hacía chorizos, en Castroverde también, pero en Castroverde se comían cangrejos, se comían caracoles, se comía caza, se ponían lazos, se ponían trampas, cosa que en Bolaños era... Obviamente lo sabría, ¿no? No puedes generalizar. Pero ¿cómo es posible que en un pueblo a 4 kilómetros del otro la cultura gastronómica cambie por completo simplemente por tu posición económica, ¿no? Y es muy curioso verlo. Yo lo he visto a lo largo de los años porque me crié en Bolaños con mi abuela
he vivido en Castroverde. Entonces, iba viendo cómo la gastronomía de un pueblo a otro cambiaba por completo por un tema económico, nada más, ¿no? Entonces, siempre he percibido la caza como un tema de subsistencia. Luego ya, una vez que me pongo a estudiar cocina, una vez que empiezo a conocer las cocinas de Centro Europa, en el cual la caza pertenecía a las clases nobles, a los grandes banquetes palaciegos, en el que había un recetario tremendo que existía en la nobleza, que había, pues, donde nacía la becada, la liebre royal, todos los cibet de liebre, todo este tipo de cocina, que luego la hemos traído, ¿no?, a nuestra cultura también, pero siempre sin perder esa raíz de la caza de subsistencia, porque a mí realmente es la que me fascina y de donde bebo, ¿no? Todas nuestras raíces en Lera vienen de ahí, vienen de esa cocina popular. Bueno, simplemente en este anecdotario, que también me apetecía contarlo, y cuento muchas veces esta historia porque me parece muy interesante. Yo tenía un amigo, se llama Pascual, que este hombre cazaba, es el cazador más de los mejores que he conocido, era muy pequeño, era el cartero del pueblo. Y este hombre mataba todos los años, podía matar muchas perdices, pero mataba 24, 26, 28, 30, no más, las que él creía que iba a comer. Siempre hacíamos una merienda mano a mano, o en el mesón o en su casa, tal, y regalaba, él invitaba a sus compañeros de correos de los que trabajaba, pero no mataba más. Yo le decía, vamos a ver, ¿por qué dejas de cazar tan pronto? Y dice, no quiero más. Si no mato, para el año que viene habrá más. Me hacía ir con él a limpiar las fuentes del pueblo, tanto a mí como a otros chicos del pueblo, ¿no? Era un cazador completamente comprometido con la caza. Con el paso del tiempo me di cuenta que él lo hacía porque había cazado para comer. Entonces se daba cuenta que si acababa con la caza, pues al año siguiente no tenía. Pascual murió muy joven, porque él, cuando se cansó ya de matar con la escopeta, él de pequeño amaestraba lechuzas y aguiluchos y demás, era una apasionada de la cetrería, y se hizo cetrero. Con tan mala suerte que en un momento de su vida, yo iba mucho a cazar con él conejos con un Harris que tenía, y ese Harris se caía a un pozo, y él, por no esperar ya que viniesen, en un momento se resbaló, cayó al pozo y se ahogó por salvar a su halcón. Entonces murió relativamente joven, 56, 58 años, pero sobre todo me acuerdo de él por eso, por esa caza de subsistencia, y él pudiendo cazar más, porque era un cazador súper hábil. Él llevaba cazando en Castroverde toda su vida, sabía perfectamente dónde se iban a meter las perdices, sabía que en ese teso, si corrías un poco, le ibas a matar. Encima el tío era flaco, corría y tal, y no mataba tanta caza, y en el momento que él cazaba lo que tenía que cazar, cogía su Harris y se iba a pasar el día, o se iba con nosotros con los galgos, le echaban las manos y almorzaba con nosotros y tal. Entonces en ese momento empiezas a entender la caza de verdad, ¿no? La caza que te apasiona y la caza de esfuerzo, ¿no? Porque al final, hoy en día, como bien decía Juan, la caza está un poco mal vista y en cierto modo yo siempre digo que nos lo hemos ganado a pulso a veces, ¿no? Porque hemos creado en la caza esa forma de cazar cómoda, de que pongamos ahí unos comederos para un jabalí, para un corzo y nos pasen a 20 metros, le metamos un zambombazo con un rifle. Eso no es caza, eso es un divertimento que tiene que existir porque económicamente es rentable en muchas zonas despobladas de este país, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, pero eso no es caza, eso es una forma de caza social que existe, que no la critico, ni mucho menos, simplemente creo que está, pero que la debamos distinguir de la caza que practica ese señor, la que practica él o la que practico yo. Yo hay días que hago 30 kilómetros con la escopeta y no tiro un tiro, saco el cartucho, lo meto en la canana y ya está, porque lo más cerca que veo las perdices es a 500 metros, porque es verdad que las perdices han cambiado, ya no peonan. Te meten un vuelo en tierra de campos de 1 kilómetro y cuando la llegas mete otro kilómetro y te llevan todo el día exhausto y ya no llegas. Entonces, eso es real, es así, pero me voy para casa con una satisfacción tremenda, porque he estado en el campo, he caminado, he tenido un contacto con la naturaleza y no he cazado porque a lo mejor no soy lo suficientemente hábil para llegar. Entonces, esa es la caza real, ¿no? La caza que debemos defender y la que debemos creer, también porque cuando matas una perdidesa la satisfacción es inigualable. Igual cuando ves una carrera buena de galgos, esa satisfacción es inigualable. Entonces, esa es la caza que debemos defender como cazadores y sobre todo la que debemos defender de cara a la sociedad. Porque hoy en día tenemos esta brecha tan grande entre la sociedad urbana y la rural, que claro, cuando a alguien le explicas esto te mira como que eres que estás en el 1910, ¿sabes? O en el 1900, te ven como un rara avis. Y no, somos gente normal, que los cazadores somos gente normal. Simplemente cazamos por deporte, porque nos gusta y porque creemos que a esa caza se le debe honrar de otra forma, ¿no? Pues si no hubiese cazadores
Yo no podría guisar en mi restaurante, y a Higinio, que está ahí, que le veo, es el gran comercial de la caza, no podrían llegarle muchas piezas a su tienda del Mercado Bellehermoso. Entonces, creo que la caza debe coexistir con todos nosotros, y también por un tema cultural. Si dejamos de cazar, si dejamos de que esas piezas lleguen a nuestras casas, o nuestras cocinas, o a nuestros restaurantes, perderemos un acervo cultural tremendo. Porque si hay un recetario que existe es el de la caza, y si hay algo que exista en este país es esa cultura culinaria de la caza. Entonces no podemos dejar que eso se pierda, por un tema cultural también, no solo gastronómico o no solo cinegético, ¿no? Por un tema cultural creo que la caza debe seguir existiendo, ¿no? Bueno, creo que os lo he contado un poco todo. Ahora voy a seguir con las preguntas de Juan Ángel. Y a otra cosa que me he apuntado para contarle a Juan sobre la maduración de la caza, que me parece que es interesante que la contemos, ¿no? Del faisandás famoso. Es verdad que el faisandás existió, sigue existiendo. Para mí, erróneamente, pero es un tema personal y mío y muy personal, porque... Y ahora te contaré por qué. El faisandás se hacía por un tema de ablandar la caza, ¿no? Cuando no había frigoríficos y no teníamos un congelador en casa a menos 18 grados. Que con eso ya rompes fibras y te olvidas. Y el faisandás que producía un mal llamado ablandamiento de la carne, pero realmente lo que hacía era una deshidratación de la carne. Cuando tú cuelgas un animal, lo que hace es que esos líquidos, la mioglobina que existe en la carne, se va cayendo hacia la fase intestinal del animal, y entonces tú cuando pegas un corte, ves que esa fase intestinal empieza así y al cabo de unas semanas así, porque todos los líquidos están en el intestino. Entonces tú abres y cae. De ahí la perdiz en la nariz. Es verdad que la perdiz en cuanto tiene el intestino, 6 horas sin eviscerar, 10 horas sin eviscerar, la parte de la tripa se pone verde y huele mucho. Quizá el animal que más huele es la perdiz en ese aspecto. Entonces, lo ideal de un animal cuando te llega, lo primero que hacer, desde mi punto de vista, es eviscerar. Volvemos al faisandás. ¿Por qué se hacía? Precisamente por eso. Esa deshidratación lo que te obligaba era a no tener una mordida tan potente en el animal. La mordida era mucho más fácil. Pero no se había ablandado, sino se había deshidratado. Yo, como empiezo a tener estas dudas, cuando empiezo a plantearme un restaurante de caza casi al 100%, empieza a generarme muchas dudas, ¿no? Sobre todo que veníamos de un recetario que no había variado, que llevaba inalterable los últimos 100 años, casi. No se editaban libros de caza, porque era algo que estaba mal visto, y nos habíamos ido a la cocina molecular y a un montón de cocina, nos habíamos ido hacia el mar, hacia la granja, pero la caza no había una variación en el recetario de caza. Entonces yo en ese momento me empiezo a plantear un montón de ideas, y sobre todo me surgen muchas dudas. La primera que me surge es el faisandás. Si alguien hace esto, ¿por qué lo hace? Y si no lo hago, ¿qué va a pasar? Entonces yo hago justo lo contrario. Cuando me llegan las piezas, si llegan ya limpias y congeladas, fantástico, se fechan y se dejan en el congelador, y si llegan frescas, se enumeran y las fechamos, y dependiendo de dónde vengan, ponemos hasta de dónde vienen, ¿no? Y la guardamos en el congelador. Y entonces me di cuenta que cuando saco esas piezas, no solo están más ricas, sino que conservan su sabor primigenio, cosa que con el faisandás no pasa. Que el faisandás van apareciendo sabores plomizos, te van apareciendo sabores a roquefort, a mousse, a humedad, que hay veces que sí que es verdad que los asociamos con la caza, pero por un tema ya de que lo has probado siempre así. Pero si tú pruebas una becada de verdad, que la has sacado del congelador, la marinas o no, y la asas al día siguiente, la becada sabe becada, no te sabe otra cosa. Indudablemente esto es una visión muy personal mía, y también lo empecé a hacer por una cuestión que ahí voy a contestar la pregunta de Juan Ángel, lo empecé a hacer por una cuestión de salvarme a mí mismo. Es decir, si yo pongo 10 platos de caza en un menú y todos llevan una maduración, probablemente el tipo cuando salga ahí se muera directamente, o le pegue un algo, porque es verdad, esa caza al estar madurada tiene bacterias, es indudable que las tenga, porque las plumas meten bacterias. Cuando tú pegas un tiro, el tiro sobrepasa la carne y hay una necrosis, esa carne se oxida, con lo que hay oxidaciones. Si ha roto la tripa ya ni te cuento, y si le ha mordido el perro ni te cuento. Entonces, si tú congelas, lavas, higienizas, eso desaparece. Y si pones 10 platos de caza, pues probablemente sean digestivos. Y si encima nosotros no hacemos fondos, mojamos todos los guisos con agua. ¿Por qué? Pues si hacemos un fondo de ave y en un menú de degustación metemos 5 aves diferentes y metemos el mismo fondo de ave, homogenizamos sabores, con lo cual todo sabe a lo mismo, a gallina.
Entonces no hacemos fondos, mojamos con agua para que la perdiz sepa perdiz, la codorniz a codorniz, el pichón a pichón. Entonces ahí no solo ganamos en sabor, sino que ganamos en digestión también, ¿no? Entonces un poco va por ahí. Y jugamos mucho con las acideces. La acidez nos ayuda a digerir y la acidez nos ayuda a limpiar también la boca. Es decir, no hay nada más que te limpie más que un poco de acidez en un plato. Entonces, ahí la pregunta creo que la tengo contestada de por qué esa ligereza de los platos, ¿no? De por qué cuando vas a Lera intentamos que todo el mundo tenga una digestión agradable. Trabajamos con productos que no son de granja, que son del campo, que son potentes, entonces intentamos que todas las salsas sean lo más ligeras posibles. Eso es lo primero. En cuanto a la liebre, me preguntaste que... Sí. ¿Cómo ha sido la liebre, el congreso de antes de ayer? Pues bueno, eso fue empezamos a hablar con la Fundación Miguel Delibes para organizar un evento juntos y que fuese un poco la toma de contacto para organizar muchas más cosas. Y obviamente a mí me sedujo mucho por la admiración que tengo a la obra de Miguel y sobre todo por la amistad que tengo con la familia. Y luego surgió el tema de la liebre, hacerlo en Castroverde, primero porque como restaurante de caza de Castilla y León nos tocaba, y segundo porque la liebre ahora mismo está pasando por un momento muy, muy delicado porque los cambios de cultivo, hablaba antes con Juan que hubo 3 ponencias científicas maravillosas que yo llegué a entender muchas cosas, es decir, en cuanto a la concentración parcelaria llega a nuestro país, el declive de la caza menor es tremendo, porque claro, la caza menor que necesita bosquetes, necesita que la tierra esté lo más tranquila posible el máximo tiempo posible, cosa que ahora no pasa, y sobre todo necesita que haya mosquitos, necesita que haya insectos, necesita que... Eso en cuanto a la perdiz, y la liebre lo que necesita es que no la molesten y sobre todo necesitan de resguardarse y que el control de predadores exista, ¿no? Luego ya ha aparecido la tularemia, luego ha aparecido la michomatosis. Entonces la liebre encima, que es un animal que coge todas las enfermedades víricas habidas y por haber, porque es muy delicada. Entonces el otro día en este encuentro no solo aprendimos mucho sobre el hábitat de la liebre, soluciones y las enfermedades por qué venían, sino que luego tuvimos una tertulia con el presidente de la Federación de Galgos, con cargos técnicos, hablamos un poco de la caza de galgo y de la caza de la liebre. Y hablamos un poco de gastronomía porque tocaba, ¿no? Y porque estábamos en un restaurante. Yo en cuanto a la liebre es el animal que más me gusta guisar junto a la codorniz. Por un tema cultural, porque he nacido en Castroverde y lo que primero que contacto con la caza que tuve en mi vida era con liebres, porque era lo que cazaba con los galgos. Y luego la codorniz porque me parece probablemente el ave más gustosa que hay. Salvaguardando la becada, que yo la he comido menos, pero tengo mucho cariño, pero la codorniz para mí es el ave por antonomasia. ¿Por qué? Primero, por el tema cultural, que Tierra de Campo está lleno de codornices, y porque es el único animal que se autoceba, como decía Juan, de una forma absolutamente formidable para emprender el vuelo. Entonces tú cuando un animal se autoceba sin que se lo pidas y encima te lo da, dices, hostia, esto es una maravilla. Si tengo una foto de una codorniz, si la encuentro la tengo que enseñar, que fue una codorniz de mediados de septiembre, ya de cuando se iban, que era todo grasa, era como que tú coges una pularda de estas criadas para Navidad, pero que se autoceba ella misma para irse, ¿no? Entonces, cuando un animal te ofrece eso, gastronómicamente ya es único, ¿no? Y luego hay algo, que es verdad que cada pieza de caza es única. Es decir, tú puedes replicar cerdos, puedes replicar gallinas, puedes replicar pollos, pero una pieza de caza es irreplicable. Solo hay una. La que está al lado es otra. No sabemos si tiene 1 año, 3 o 7. Y mucho más con las aves migratorias, porque yo ahora tengo controladas 3 liebres en el término. Sé más o menos cuándo han nacido. Y si algún día la mato con los galgos, pues sabré más o menos la edad que tiene, a lo mejor. Pero las aves migratorias no sabes cuándo han venido, cuántas veces han llegado a España, de dónde vienen. Es absolutamente formidable cuando un animal de esos te llega a la mesa y dices, ¿qué me estaré comiendo? No sé esta becada dónde viene. Viene del este, hasta en Francia, ha migrado desde Rusia, no sabes muy bien de dónde viene, ¿no? Entonces eso es absolutamente formidable cuando una pieza de esas de caza te llega. Y con la codorniz te pasa. Con la codorniz me parece una ave única y sobre todo que hay muy pocas. Nosotros ahora espero que este año podamos tener alguna, pero cada año yo en el campo no he visto ninguna este año. Y es más, me propuse que si veía alguna o era postura perro no se tiraba, porque pobrecilla. Entonces, es así. El campo está muy, muy deteriorado, el medio. La codorniz necesita un hábitat, un ecosistema con una cobertura mínima. Entonces, la agricultura es cada vez más agresiva, lo que comentabas de la concentración parcelaria. Las máquinas cosechadoras hoy día
dejan la paja cortada al ras y el resto la pican. La pican, si veis una cosechadora veréis una nubecilla alrededor, es paja picada, es que la trituran. Entonces se queda como esta mesa. En un sitio como esta mesa no puede haber vida. No puede haber vida porque si hay una codorniz, una perdiz, una alondra, lo que sea, pues las rapaces se las comen inmediatamente, no tienen que tener cobertura. Entonces, en un medio tan desnudo, digamos, Sí. es lógico, cada año además es más agresivo. Yo creo que en España se aplican las directrices de la PAC, la Política Agraria Comunitaria, se aplican mal, porque se subvenciona el dejar cultivos compatibles con la vida silvestre. Y aquí no, yo creo que el dinero no es para eso, es para recoger cada vez hasta el último centímetro de paja y dejarlo más arrasado. Creo que en España lo hacemos mal. Pienso que a la codorniz le afecta eso. Afecta muchísimo y a la perdiz. Bueno, lo que os comentaba antes es que hay veces que me voy por los cerros de Úbeda y estamos encima en el Salón de Úbeda, pues mucho más. Cuando hablaba de la agricultura es eso, pues el otro día es verdad que nos decían datos estos científicos en cuanto a la liebre. Si esto lo extrapolamos a la caza menor, codorniz y perdiz, se nota mucho, sobre todo en tierra de campo, se nota muchísimo más que probablemente en las zonas donde cacéis vosotros o en Sedano, que son zonas un poco más ya de monte bajo, tierras más pequeñas. Tierra de campo se ha convertido en un erial en muy pocos años, es decir, en 20 años el campo ha cambiado por completo. Hace 20 años empezabas la veda y había maraño de paja, y ahora, como bien has dicho, o bien las cosechadoras pican la paja o bien la empacadora viene detrás. Con lo cual, un animal pasa de tener una cobertura de más o menos medio metro a estar desnuda. Si a eso le sumamos la cantidad de rapaces y las cigüeñas, pues nadie ha hablado, el otro día no hablamos de las cigüeñas, no lo comenté porque estaban encima de los de Villafácila, van a parecer que soy un poco así, pero la cigüeña está siendo un problema tremendo. Este año, detrás de cada máquina cosechadora en Castrolero había entre 50 y 80 cigüeñas que cada pollada de perdiz que salía, cada lebrato que salía, cada codorniz se la comían. Pero en décimas de segundo hace clac y se acabó, y si hace clac clac, se acaba con un bando de perdices, con lo cual estamos teniendo un problema grande en la caza menor. Y ahí es verdad que la PAC está mal repartida. La PAC no solo tiene que ser para ayudar al agricultor, sino tiene que ser para ayudar al entorno en el que vives también. Si vamos a dejar un mundo bastante peor que el que nos han dado, de poco ha valido la ayuda europea. Si yo entiendo que el agricultor tiene que subsistir, tiene que vivir, tiene que cobrar y tiene que ganar dinero, pero no a costa de los que también vivimos allí, ¿sabes? Porque al final, si yo vivo en el pueblo es para cazar. Mi restaurante es lo más romántico del mundo, os lo puedo asegurar. Para mí sería mucho más fácil irme a cualquier ciudad y probablemente mi cuenta de resultados a final de año fuese mucho mejor, trabajaría menos, lo aseguro, y tendría más facilidades para tener acceso a otras cosas, entre ello a personal que trabaja conmigo. Ya tengo 20 personas en el restaurante y tengo chavales de toda España viviendo en una casa que tenemos para el restaurante. Si yo estoy en Valladolid, en Salamanca o en Madrid, era mucho más fácil captar gente. Entonces hay que convencer a un chaval de 20 años para que se vaya a Castroverde con 200 habitantes y que sus estímulos son los que son. Entonces, indudablemente, si todo lo que me rodea no va en acuerdo con el restaurante, pues yo tengo mucho que perder. Y yo en parte vivo en el pueblo, ahora obviamente no lo cambiaría por nada, porque soy muy feliz cuando salgo con los perros a pasear, mañana voy con unos amigos a una finca a pasar el día. Entonces, soy muy feliz así, pero indudablemente todo tiene que estar en concordancia con el hábitat que tenemos. Ahora mismo encima tenemos un problema tremendo con los herbicidas y con las semillas blindadas. Ahora mismo sabéis que ya no se siembra con las semillas que dejas de un año para otro. Nuestros queridos, los que nos manejan, Monsanto, Bayer y demás, han dicho que hay que sembrar con semillas blindadas. Ellos te dan las semillas y te dan el herbicida que tienes que echar, la cantidad de herbicida que tienes que echar. Con lo cual, la perdiz que come esa semilla o muere, o se esteriliza, o no cría. Con lo cual, al final, tenemos un problema como cazadores y como cultura. Si esa perdiz ya llega un momento que desaparece, no van a llegar perdices nada más que de granja a nuestras mesas, y os aseguro que de una perdiz de granja a una perdiz salvaje no tiene absolutamente nada que ver. Entonces sí que es verdad que la caza menor creo que hemos tocado ya fondo y necesitamos que alguien tome cartas en el asunto, y en este caso sí que tiene que ser la administración, los cazadores. Nos deberíamos unir como federaciones de caza y poner esto en alarma, porque sobre todo ahí tenemos especies de caza que van a desaparecer si la agricultura no cambia, y eso está ahí, es tangible y yo lo veo. Si yo antes salía de caza con los galgos y el día que corríamos 4 o 5 liebres era poco. Corríamos 8, 10, 12. Ahora mismo hay días de 0, días de 1, días de 2, y os aseguro que andamos y buscamos y tal. Y luego, cuando la matamos encima sufrimos, que es lo peor, que nosotros vamos de caza sin cazar.
Que yo el día que mato una liebre vengo con un sufrimiento para casa tremendo porque me jode matarla. Pero eso no puede existir, el cazador tiene que salir a cazar. Entonces yo ahora salgo de caza y si veo un lancebo en la liebre se va, soy tremendamente feliz. Claro, el perro tiene que matar también, porque si no al final su codicia se queda ahí. Pero estamos viviendo un momento complicado con diferentes especies. Entonces creo que ahí sí que la administración tiene mucho que decir y que hablar. Pues sobre todo también, si no vamos a perder parte de nuestra gastronomía y de los platos que llegan a nuestras mesas. Bueno, muchísimas gracias, porque si la intervención de Juan ha sido lúcida hasta el máximo, la tuya no digamos, llena de sugerencias y que tenemos que pensar. Y además muy romántica, como tú mismo te has autodefinido. Llevamos más de una hora, aunque parece que llevamos 5 minutos. Por eso abrimos un diálogo general para las preguntas que se les ocurran, que pueden ser muchas. Adelante. Hemos estado hablando antes de la maravilla de las películas migratorias, no saber exactamente que no es un pichón de un palomar, ¿no? De dónde ha estado, qué ha comido, de dónde viene y tal. Pero dentro de las migratorias, quitando la codorniz y quitando al final la torcaz, bueno, ya no, porque la torcaz prácticamente ya es sedentaria, sí. Es bueno, venían migraciones de Europa y esto es sedentaria. Pero hay muchas especies migratorias y son especies cazables que se habla un poco de ellas a nivel culinario. Por ejemplo, la ave fría, que hemos hablado antes. O la maravilla, por ejemplo, de las acuáticas, especialmente la cerceta. La cerceta es un lujo. O sea, comerse una cerceta, pues sí. Se habla poco de ella. Muy poco. Y fíjate que en Castroverde había cercetas, en Villafáfila las hay aún. Y nunca había un recetario tradicional de cerceta en nuestra zona. Bueno, es verdad que en nuestra zona no sé qué pasaba con las anátidas, que no se comían. Había ahí como una especie de repulsa. Un tío mataba un pato y lo que hacía era disecarlo y ponerlo encima de la tele y se acabó. No se lo comía. No sabemos por qué no se lo comía cuando los patos ahí son fascinantes. Es decir, yo el azulón que alguna vez me regalan alguno y tal, son fascinantes. Y con la cerceta pasó. Hoy en día está prohibida, os lo puede contar Higinio, que ha sido mi proveedor de cerceta durante años. Está prohibidísimo comercializarlas, pero es verdad que la cerceta no se habla mucho de ella. Las ave frías, fíjate que con todas las que hay, yo la primera receta de ave frías que encontré era de un libro de Benoît Violer, de caza, que era un francés, que escribió un tratado de aves de caza de Europa fascinante, y la primera receta que encuentro es esa, pero en España sí que se encuentra una receta de ave fría antigua, pero en nuestra zona, que hay bastantes, sobre todo, pero lo que pasa es que ahora llegan cuando se acaba la veda, llegan siempre en febrero o marzo, nunca, hay muy pocas en enero. Entonces, cuando llegan el ave fría a tierra de campo, siempre finales de febrero, primeros de marzo, los últimos días fríos del invierno. Llega de vuelta, claro. Pero es verdad que no había un recetario tremendo, ni lo había, y sí que se comían de la polla de agua o la gallinita ciega, ¿sabes? Es una ave que tiene que estar buenísima. Yo no la he probado nunca. No sé si Juan ha probado no. Gallina ciega. Espérate, en Valencia. En Valencia he comido una especie de caldereta con arroz de fochas y pollas de agua. Estaba rica, estaba bien. Y además tradicional cocinarla. Y como, bueno, Jaime Arana es un expertazo en acuáticas, como habrá pocos en España. Y efectivamente, las aves acuáticas se han prohibido por decreto casi todas sin que se sepa por qué, porque a veces está más en peligro la propia perdiz que determinadas acuáticas cuyas poblaciones van a más. Además, nunca se cazarían patos de invierno excesivos, sería algo testimonial. Y, por ejemplo, la cultura nos dice que la cerceta es una delicatessen como no hay. Otra especie que dicen los franceses, sobre todo, que es riquísima, es el ana de Silbón, el silbón pasta. Pasta es un pato pastador, dicen que es riquísimo también. Bueno, yo me he quedado, el silbón no lo he probado en mi vida, la cerceta 2 o 3 veces nada más. Pero bueno, de cara a la cultura gastronómica sería bonita conocerlo. Se te caen las lágrimas, ¿eh? Sí, es alucinante. Sí. Lo he leído, que es impresionante, pero no he tenido esa oportunidad. Es un grupo de amigos que hemos probado acuáticas y hemos probado todo, absolutamente todo lo que podíamos probar. Y luego en el tema de sabores, por ejemplo, es curioso porque el pato cuchara es intomable, sabe a metal. Lo hemos probado a hacer de 47 maneras y sabe mal. El silbón sabe bien. El rabudo, por ejemplo, es un pato también durísimo que no hay manera de meterle mano. Pero la estrella es la cerceta. La cerceta encima es compleja porque creo que hay pocos animales que tengan
esa variedad de aromas, de sabores, de potencia, pero a la vez de elegancia. Ese punto fangoso que parece que estás comiendo una marisma, ¿no? Tú metes un trozo de cerceta en la boca. De hecho, nosotros tenemos una receta en el libro que lo empezamos a hacer con Plankton, que nos proporcionó Ángel León, porque yo cuando olía la cerceta me olía como la marisma, cuando estás en los esteros, que tú coges un poco de la tierra del estero y tal, y te olía un poco a eso, ¿no? A ese punto de marisma, de pez. Pero el silbón te pasa un poco lo mismo, tiene ese punto de anchoa que es como inolvidable, ¿sabes? Tú pruebas un silbón y dices, oye, ¿qué estoy comiendo, no? Y hay patos que te pasa mucho, pero ninguno como la cerceta, es verdad, ¿eh? Ninguno. Y luego es curioso porque la diferencia que hay entre los patos de superficie y los patos nadadores, o sea, los de profundidad, es que los de profundidad, los que bucean mucho, no se pueden comer y en cambio, como decía Juan, los de pasto, pues los de orilla sí se pueden comer. Oye, bueno, tienes que dar una clase de acuáticas aquí, yo estoy yo alucinado, ¿eh? Soy un aficionado, nada más. Ya, no tengo ni pero idea. No, pero en esta tú vida sí vinimos a aprender, ¿eh? Todos. Pero tú sí sacas la cerceta Gracias. en tu libro en un momento determinado. Bueno, más preguntas. Antonio, Pues, presidente Quería- de Castilla-La Mancha, que tenéis muchos... no de la comunidad, ¿eh? De la academia. Ya. Bueno, Quería preguntar a Lera, a José Alberto. El asunto del macerado con vino en la caza mayor, que a veces se oye que no es recomendable porque lo acidifica o no. ¿Cuál es tu...? A ver, te cuento. Yo aprendí me inicié en la cocina de caza macerando todo, absolutamente todo. Macerar la caza mayor es fascinante, dependiendo de qué piezas, de dónde vengan, cómo sean y qué es lo que tengas entre manos. Llevamos una temporada, 6, 8 meses, un poco más, que hemos tomado la determinación de que ciertas piezas hemos empezado el no tratamiento. Es decir, hay piezas que son tan buenas que el no tratarlas nos están dando resultados fascinantes. Indudablemente hay piezas que o las maceras o no hay que se las coma. Por lo que hablábamos antes, cada pieza de caza es única. Entonces, por ejemplo, hicimos un jamón de jabalí, que lo único que hacíamos era meterle una salmuera con hierbas aromáticas y pimienta negra. 12 horas en salmuera, 24 horas de oreado y 12 horas de cocción a 85 grados, vapor. Jabalí, ¿eh? Y tú lo cortabas en la máquina corta fiambres y era el mejor fiambre que te has podido comer en mucho tiempo. Indudablemente no todas las piezas valían, porque había piezas de... Claro, yo intento que me manden jabalinas, pero si viene un jabalí macho que huele mucho, pues ahí sí, ahí hacemos un ragut, hay que macerarlo de otra manera y tal. Pero sí que es verdad que siempre que ganas una cosa, es decir, ¿para qué maceramos? Para perder dureza, para perder esa potencia que tiene la caza. Entonces ganamos una cosa, pero perdemos en otra. Metemos acidez y metemos un montón de cosas. Pero bueno, la acidez es lo más fácil de quitar de un plato. Si tú metes acidez en la carne con una maceración con vino tinto, tú estás guisando y si ves que está muy ácido, lo único que tienes que hacer es reducir. Al reducir, quemar los azúcares de la salsa. Esos azúcares son azúcares suaves. Y si no, siempre tienes la opción de meterle un poquitín de vino dulce, no hay ningún problema. Pero lo ideal que yo propongo siempre es quemar los azúcares. Y si ves que esa salsa queda muy potente al reducirse en exceso, echas agua. Y el agua con calor es vapor de agua. Con lo cual, el echar agua a los guisos no nos tiene que dar miedo. Ya le hemos quitado acidez, echamos agua, ligamos y ya está. Es decir, una vez que hemos reducido, volvemos otra vez a ponerle agua que ya le hemos quitado acidez y ya está la salsa perfecta. Pero sí que es verdad que las maceraciones nos van a dar acidez. De hecho, nosotros hemos probado con las perdices, que las macerábamos en vino blanco en diferentes tiempos. Es decir, porque había perdices muy secas, que nosotros nos llegaban de perdices viejas, que lo que necesitábamos era hidratarlas. ¿Cómo las hidratábamos? Dentro de una marinada. Pero no era 48 horas. Hemos llegado a tener perdices 15 días metidas en la cámara a 3 grados dentro de vino blanco. Entonces, obviamente, hemos hidratado, la perdiz le hemos metido humedad, pero ha ganado acidez. Y yo ahora lo estoy rogando, me estoy dando cuenta de que va a estar ácido, claro que va a estar ácido. Entonces lo que hacemos es, una vez que está la tierna, la sacamos y esa salsa la arreglamos. ¿Cómo la arreglamos? Reduciendo, quemamos azúcares y ya está solucionado. Bueno, Antonio Mateos, para precisar, es presidente de la Academia Gastronómica de Castilla-La Mancha, que a veces hay muchos cocineros conquenses que los he encontrado en tu restaurante, como este de aquí de Madrid, de la zona sí, Bueno, tú has encontrado a Miguel. Miguel es de Ciudad Real, sí. de Santerra, sí, sí. Miguel, aparte, me une una gran amistad. Él es de familia de cazadores, él es cazador y es un tío, es un cocinero de caza fascinante encima. Sí. Lo hace muy, muy bien.
Y antes pues alguien ha hablado de Iván Cerdeño por aquí también, en la trastienda y tal. Sí, hay una pregunta por ahí, ¿no? Yo luego voy a hacer una pregunta a uno del público, porque me voy a tomar esa libertad. Pero adelante. A ver, Luis, yo tengo una duda desde hace mucho tiempo y no sé qué hay de verdad y qué no en cuanto a la becada. Sus intestinos, para hacer el paté, venimos escuchando siempre y leyendo que siempre está limpia, que no hay que limpiarla. Yo tengo comprado que es mentira. La limpio bien porque tiene de todo el intestino de la becada a la hora de hacer el paté. Y luego no tiene absolutamente nada que ver un paté de una becada cazada en Burgos, en el norte, con una cazada en Guadalajara, por ejemplo. El paté sabe totalmente diferente. Bueno, aquí es más terrosa la arena. Somos lo que comemos, entonces es así. La becada, como bien sabemos, defeca cuando emprende el vuelo, pero no siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros nos hemos cargado recetas, no una ni dos, por lo mismo. Es decir, de hecho hacíamos un buñuelo de intestinos de becada. Yo cuando se podía comercializar la becada, guardaba los intestinos y 3 días daba ese buñuelo. Me acuerdo una vez una masa, la estábamos haciendo y a mí me sabía amarga. He probado, digo, esto no puede ser. Cuando me metí en la boca notaba cierta terrosidad, lo que has dicho, a tirar la masa de buñuelo. Se tira y ya está. Pero claro, has perdido el intestino de 20 becadas, que son las que vas a tener todo el año. Entonces nosotros lo que hacemos es, quitamos el estómago, nos quedamos hígado, corazón y los intestinos los vamos mirando. Si hay un trozo que tiene tierra, cortas y ya está, y lo quitas. Pero debajo del grifo de agua, 1 a 1, ¿eh? Sí, yo cuando llegan los chicos a Lera siempre les digo lo mismo. Vais a aprender, pero habéis llegado al restaurante más incómodo de vuestra vida, os lo aseguro. Vais a limpiar perdices, porque aquí llegan las perdices, una vez limpias, se vuelven a chamuscar y se limpian una a una. Los intestinos se limpian, los corazones se limpian, los hígados se guardan. Es decir, cuando hay muchos hígados ahora que tenemos a lo mejor torcaces, ¿no? O cuando guardamos los hígados y los corazones y se hacen brochetas. Pero con el intestino recomiendo a todo el mundo que lo limpie porque no todos están limpios. Hay algunos que están inmaculados, ¿eh? Que tú los sacas, los ves perfectamente, los que están sobre todo son rosaditos. Que están enrollados, pero son rosados también, esos están limpios casi siempre. Pero hay otros muchos que están hechos un Cristo. Y claro que son diferentes las de Burgos y las de... La becada lleva en Guadalajara 5 días, pues ha picado lo que ha comido mucho más seco, habrá estado en charcas de arena, no en charcas verdes como las que puede ver en el Monte de Burgos. Entonces, claro, al final cambia por completo y estoy seguro que el sabor de la becada es completamente diferente. Todo el paté. Yo la pechuga lo noto menos, pero el paté es otro mundo. Son 2 patés que parecen de aves diferentes. Uno es más arenoso. Es que al final en la caza pasa eso, ¿eh? No hay 2 aves iguales. Y al final es verdad que es la parte mágica de estos bichos, ¿no? Pues al final si nos metemos en esto para hacer todos los animales homogéneos sería muy aburrido también. Pero sí que es verdad que cambian por completo unas a otras, ¿eh? ¿Me oye? Sí, al hilo de una cita que ha hecho Juan Delibes, yo quería anunciar, por si fuera de interés del público presente, que el 17 de noviembre en el Museo Nacional de Ciencias Naturales inauguramos una exposición sobre los cazadores Chapman, Buck y Riddle. Y el 17 de noviembre en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y con cuadros, dibujos inéditos, originales, tanto de Chapman como de Riddle, donde aparecen cercetas, rabudos, silbones, etcétera, ¿no? Se titula Pioneros de Doñana y, bueno, los 3 eran cazadores y naturalistas, ¿no? Y, bueno, arranca en 1872, hace 150 años, hasta los tiempos de Valverde, que ahí ya corta un poco la historia. Hasta Mauricio González y las Doñana Expeditions, por si os interesa. La entrada es libre. Gracias. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Muy interesante, ¿eh? Me encanta además que el museo en el que hice yo mis primeros pinitos profesionales cuando terminé la carrera se embarque en este tipo de exposiciones tan atractivas. No puedo anotarlo en el teléfono, le tengo ahí, te preguntaré luego la fecha de nuevo porque se me va a olvidar. Antonio. Sí, sí. Yo trabajo en Toledo, entonces el asunto de la perdiz... Digo que yo trabajo en Toledo, entonces el asunto de la
es absolutamente conocido. Para hacer una perdiz estofada, cuando a veces pregunto a los cocineros, sin citar nombre, me dicen una cosa, cómo dejarla diferente, porque las pechugas y el musgo tienen distinta cantidad de fibra y, por lo tanto, para que quede todo igual, el experto total y el top Lera, ¿qué dice? Eso es dificilísimo. Es decir, yo siempre digo una máxima, que la mejor perdiz es seca. La mejor, la peor ni te cuento. Ten en cuenta que una perdiz, que sobre todo lo que hace es apeonar, entonces su musculatura está en las patas. Pero no es un animal que engrase, como la codorniz. Tú comes una pechuga de una codorniz, es una pechuga untuosa, la perdiz no. Aunque apeone, la perdiz está mucho más musculada y como es una de las gallináceas más grandes, le pasa al faisán también, es seco, pero es inevitable. Entonces, lo ideal es... Yo hubo un momento... Nosotros todas las aves de caza las pinchamos con una aguja que tenemos en la cocina. Hay una en cada partida y vamos pinchando. Y siempre les digo que pinchen en la parte alta del contramuslo y en la pechuga. Entonces hubo un momento que yo hacía mucho caso al contramuslo, pero me di cuenta que estaba en un error. Porque prefiero que el contramuslo quede un pelín terso y que la pechuga quede jugosa, dentro de la jugosidad que puede tener una perdiz. Entonces el consejo que te doy es que piques en la pechuga con una aguja. Cuando la pechuga está tierna, que la aguja entra con cierta facilidad, retires. Que el contramuslo está un pelín terso, no pasa nada. Al final te lo vas a poder comer. El problema es cuando la perdiz queda demasiado seca, estoposa. Al final, que queden iguales es imposible. Nosotros ya tenemos una receta que guisamos los muslos por un lado y la pechuga la hacemos sangrante, que hacemos una marinada a base de papaya verde tailandesa, bueno, un Cristo. Entonces, ahí sí que conseguimos una textura tierna de la pechuga, pero perdemos aromas. Perdemos muchos aromas en la pechuga. Yo soy consciente que todas las gallináceas, los aromas, cuando le das calor es cuando aparecen. Si están secas, si están sangrantes, ganas en textura, pero pierdes en aromas. Pero el muslo está ideal. Entonces, lo ideal sería eso, hacer el muslo por un lado y la pechuga por otro, porque cuando tú estofas un bicho entero es muy, muy difícil. Entonces, haz más caso a la pechuga ahora que al muslo, porque yo lo hacía al revés y me llevaba sorpresas. Entonces, al final, es eso, pinchar, y cuando la aguja entra bien, con cierta facilidad fuera, o incluso sin que hierva, mantener dentro del estofado 10-12 horas impregnado. El calor residual te va a terminar de hacer eso y también va a aprovechar para hidratar. Entonces, yo soy muy partidario de no sacar los bichos, salsa por un lado, bichos por otro. No, que se impregnen bien ahí dentro. Porque estamos hablando de animales muy secos. Y sobre todo es una forma de homogeneizar bichos que son de edades completamente diferentes y de sexos completamente diferentes, porque aquí también no hhemos hablado de eso, pero sí que es verdad que tendríamos una conversación muy larga en cuanto a eso, ¿no? Cada bicho es un mundo, no sabemos si son machos o hembras, hay un lío ahí, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Tiene más preguntas? Bueno, pues... tú, no. Yo le quería hacer una a Luis respecto a lo que he comentado. España no tiene perdices ni liebres ya. Aunque la cultura es de comer perdices y liebres. Y lo que tiene una barbaridad es de jabalíes, corzos, ciervos, pero una burrada. Yo sé que se exportan buena parte de la carne a Alemania y Centro Europa. Pero vamos a ver, ¿tú notas que se va creando poco a poco ya una cultura de comer y cocinar caza mayor? ¿Lo ves en vuestro restaurante? ¿Lo favorecéis eso? Porque también será más cómodo para vosotros. Animar a la gente a que coma venado y demás. Ahí yo tengo... Para mí es mucho más cómodo hacer caza mayor porque la tengo relativamente fácil. Ahora hay mataderos en España que gozan de una calidad tremenda, que el 80% los exportan y va fuera. Pero a mí lo que realmente me seduce como cocinero es la caza menor. Porque es lo que me ha mamado y al final me gusta mucho más cocinar caza menor que mayor. Para mí es infinitamente más cómoda la mayor porque la tengo todo el rato, me llegan las piezas pesadas, me llegan bien y con lo cual es muy fácil, ¿no? Sí que noto que los restaurantes ya van con esa cultura de la caza mayor, ¿no? De hacer jabalí, de hacer corzo, de hacer ciervo. Creo que no es suficiente porque, claro, tenemos tal cantidad que ahora es verdad que los mataderos están haciendo un esfuerzo tremendo pues, por hacer hamburguesas para llegar a la gente más joven, hacer hamburguesas de ciervo, de corzo, de jabalí, para que pueda llegar incluso a las casas, para que llegue a un lineal de supermercado. Ya Div estaba con un proyecto. También hacen cocina preparada de caza para que llegue a las viviendas, ¿no? Pero sí que es verdad que en los restaurantes tendríamos que potenciarlo mucho más porque tenemos mucha caza y el 80% se va afuera.
Pero bueno, yo como cocinero es verdad que esto lo digo con la boca pequeña porque a mí me gusta más la caza menor que la mayor, mucho más. Me pasa igual que a ti, me gusta cocinar, pero vamos, no lo entiendo. Como ahora lo que hay, la materia prima que tenemos es caza mayor. Sí. Y noto que incluso los cazadores tienden a no querer aprovechar un jabalí, un ciervo, porque no saben qué hacer con ello. De hecho, creo que había datos de que éramos el mayor productor de caza mayor y el menor consumidor de Europa. No sé si ahora estaremos así, pero antes lo había. De hecho, casi todo se va para Alemania, Austria, norte de Francia. Es decir, jabalí tenemos por todas partes, corzo hay un montón, ciervos controlo menos, pero hay muchos, pero corzos hay por todas partes. De hecho, hace poco cogí el AVE desde Madrid a Barcelona y al paso por Guadalajara, desde el tren, ibas viendo manadas de corzos que yo estaba alucinado. Digo, ¿cómo pues que no te da tiempo casi, que vas a 270 con el AVE? Y había corzos en el monte bajo de Guadalajara un montón. Sí. Zamora corzo tenemos mucho, tenemos ciervo mucho, pero jabalí está proliferando exagerado. Nos está llegando cerca porque con las plantaciones de maíz para el jabalí es su hábitat preferido, ¿no? Y hay jabalí por todas partes. Y espero que en este país nos demos cuenta que eso hay que consumirlo, sobre todo porque es necesario, porque la caza es más necesaria que nunca en cuanto a la caza mayor, y sobre todo porque estamos hablando de animales que comen sano. Y ahora que hablamos todos de economía sostenible, de kilómetro cero, incluso en el centro de Madrid la gente habla de sostenibilidad, no hay carne más sostenible que la caza. Son animales que se crían naturales, que un tipo los mata y que un matadero te los manda a casa. Entonces, no hay clenbuterol, no hay desecación de acuíferos como tienen las macronaranjas, no hay pozos negros que tengan que recoger que nos dan olores. Entonces, ¿por qué no vamos a consumir esa caza y estamos consumiendo un montón de la otra? Encima el otro día con esto de la sostenibilidad, claro, todo el mundo habla de sostenibilidad y obviamente me invitaron a una charla y decía que él era el restaurante menos sostenible del mundo. Pues, como mínimo tienes que hacer 80 kilómetros para ir. Entonces, como mínimo, a partir de ahí ya todo lo que quieras. Entonces, al final todo esto es, como todo es mentira. Entonces, al final queremos ser sostenibles y tenemos ahora mismo en Zamora, estaban planteadas 20 macroranjas de porcino. Entonces, ¿cómo podemos ser sostenibles así? Nos vais a fastidiar la provincia, nos vais a llenar de estercoleros, de purines, todas las empresas de fuera de la comunidad autónoma, casi todas catalanas y holandesas, y luego dicen, no, es que queremos ser sostenibles en el medio rural. O sea, señores, tenemos una proliferación de caza tremenda, pues vamos a hacer que esa caza llegue a un canal de venta en el que la gente pueda alimentarse de eso, que es perfectamente sano. No hay tanta diferencia entre un solomillo de jabalí a uno de cerdo, lo aseguro. Entonces vamos a ver cómo de qué forma podemos hacer que todo esto sea normal, ¿no? Entonces sí que es verdad que bueno, al final hay mucha mentira en esto de la caza y sobre todo también hay un tema cultural que no ayuda mucho, ¿no? Porque hoy en día la caza, como está tan mal vista, si tú ahora mismo a un chico de 14 años le pones una hamburguesa de ternera y una de ciervo, ¿cuál va a coger? La de ternera. Es así. La de ciervo va a decir, encima era, qué asco. Entonces es así, es algo que está a la orden del día. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues lo vamos a dejar. Entonces, creo que ha sido un diálogo apasionante y hemos aprendido muchísimo. Gracias a vosotros. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por la atención, el cuidado. No han sonado móviles, ni una tos, ni nada de nada. Es una delicia tener un público como ustedes. Muchas gracias.